la paz y en el amor de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Les saludamos desde la nación del Ecuador, la ciudad de Ambato. Y el día de hoy estaremos ministrando la palabra del Señor con el título La prueba más grande. Con ustedes nuestro pastor y profesor Juan José Muro. Por favor, amados hermanos, tengan la amabilidad de ponerse de pie. Saludos cordiales, amados hermanos. Esta mañana te saludo en el amor y en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Tengan todos ustedes la bondad de acompañarme a orar al Señor. Amado Dios mío, amado Padre mío, esta mañana, eterno Señor Jehová de los ejércitos, Dios sobre todas las cosas, queremos acercarnos a usted a través de los méritos de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Padre, esta mañana reconozco su soberanía, reconozco, Padre, su omnipotencia, reconozco, Padre, su eternidad, su inmutabilidad, reconozco su santidad. Reconozco, Padre bendito, que usted es la autoridad sobre los cielos, sobre la tierra, y que todo lo que respira tiene que alabarlo. Maravilloso Dios, esta mañana, Padre, en su presencia, quiero pedirle por cada corazón, por cada mente. Usted conoce, Padre, el corazón de ellos. Usted es omnisciente. Usted conoce, Padre, las diferentes circunstancias que cada uno de ellos está viviendo. Las dificultades, las tristezas, la falta de fe también en medio de la prueba. Yo le clamo, Padre, por ellos, para que el poder de su amado Espíritu Santo sea obrando en sus vidas, en sus corazones, sea obrando, Padre, en sus emociones, que ellos, Padre, tengan confianza, esperanza en usted y en la Biblia. Padre, reconozco que la Biblia es el libro de los libros, donde todo está escrito y que nosotros debemos de leerlo, creer y aplicarlo a nuestras vidas y en nuestros hogares. Padre, te ruego columnas de fuego en cada ángulo en esta casa de oración. Te ruego, Padre eterno, muros de santidad en este púlpito. Te ruego ángeles en las puertas. Te ruego usted, Señor gran Jehová, que bendiga estos aires y que someta en el nombre del Señor Jesús todo espíritu inmundo, porque su palabra es viva, eficaz. Su palabra trae salvación. Su palabra salva, porque la salvación es de Jehová, el autor de la vida. Padre eterno, someta la carnalidad emocional, someta la inmoralidad, y que su palabra sea entendida, recogida en buena tierra esta mañana. Te ruego que me haga tan pequeño en el transcurso de la exposición. El nombre del Cordero, el único que tiene el poder para quitar el pecado del mundo,
sea glorificado acá. Gracias, Santísimo Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, damas y caballeros. El día de hoy, amados hermanos, amadas hermanas, le he titulado a esta enseñanza la prueba más grande. Existió en un tiempo antiguo un reloj en una catedral que decía lo siguiente: cuando de niño reía y lloraba, el tiempo gateaba. Cuando de joven soñaba y hablaba, el tiempo andaba. Después, cuando me hice mayor, el tiempo corría. Pronto me daré cuenta, mientras camino, que el tiempo se ha terminado. Muchas veces nosotros hemos tenido algún pensamiento de querer regresar a ser niños. A veces hemos entrado a un estado de melancolía recordando cuando nuestras madres nos protegían en nuestra niñez y no teníamos la carga que como adultos tenemos y sobrellevamos, y nos damos cuenta que nuestro tiempo ya no gatea, sino está terminando. Cuando tenía 75 años, el padre fundador de la nación judía, llamado Abraham, se matriculó, al igual que usted, algún día dentro de la escuela de la fe. Y déjeme decirle que a pesar de esta edad, de la ancianidad de este hombre, seguía teniendo experiencias intensas, radicales, que lo llevaron a su ancianidad a enfrentar desafíos diarios. Cuando él fue sacado por llamado directo del eterno y altísimo Dios para dejar su casa, su estatus social, allá en la Mesopotamia, en Caldeos de Ur. Este hombre dejó todo. Cuando estaba ya reposando a sus 75 años de una cosecha que había sembrado en algún tiempo para poder llegar a lograr algo y terminar el tiempo de su vida, cuando el Eterno le tocó la puerta de su corazón y lo llamó para revivir momentos desafiantes, intensos, radicales, que en el pasado, en su juventud y en su adultez, él había tenido. Déjeme decirles algo, amada familia, que cuando usted deja de aprender, usted deja de crecer. Y cuando paramos de crecer, dejamos de vivir. La prueba más grande, Habacuc 2:4, la prueba más grande que usted está pasando el día de hoy, es el momento de que usted debe de sentirse vivo en un proceso de crecimiento. Alguien un día escribió: los primeros 40 años de vida nos dan el texto y los 30 siguientes años nos proporcionan el comentario.
del texto. Quiero volverlo a decir. Los primeros 40 años de vida que usted ha tenido le proporciona un texto de su vida. Pero los 30 años siguientes le proporcionan un comentario sobre el texto, porque usted llegó a aprender a vivir de las experiencias amargas y alegres que dentro de los 40 años todo individuo ha tenido como hijos, en la pubertad, en la adolescencia, en el colegio, en la universidad, en el instituto, en el trabajo, en el matrimonio. Porque a veces creemos que el matrimonio es para profesionales, donde podemos tocar la puerta de una universidad y titularnos como padres o como esposos. Mientras que el matrimonio no es para maestros. El matrimonio es para todo discípulo que tomó una decisión para siempre, para amar y respetar. Pero llega el momento de nuestras vidas, damas y caballeros, que después de los 40 años de edad, al texto de nuestra vida le incorporamos el comentario de experiencia, de lo cual nos debe de llevar a una calidad de vida y entendimiento y de una excelencia para agradar a Dios, para agradar nuestro matrimonio y dejar un legado a nuestros hijos y nietos. Después de 40 años llegar a pensar como adolescente en vanidades o en circunstancias de muchacho o de muchacha, es vivir un desequilibrio totalmente emocional de mi vida. Llegar a pensar al tiempo que tengo, que más importante es dejar de lado mi hogar, dejar de lado el amor de mi matrimonio, o el acercarme a mis hijos por circunstancias de absorber más trabajo, o un deporte, o un acto familiar de hermanos, y dejar de valorar lo que significa la familia, de lo cual un día uno mismo constituyó. Léame usted, tenga usted la amabilidad de ponerse de pie y de leer Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Leemos la gloriosa palabra de Dios, honrando su digna deidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4 dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Gracias, mi amada hija. Hasta los 40 años nosotros escribimos en el libro de nuestra propia vida, siendo nuestros propios autores de cada paso que cada uno dé, mayormente independiente y sin Dios. Y el profeta Habacuc dijo: he aquí que aquel cuya alma no es recta forma un texto en su vida independiente. Pero cuando uno realmente llega a conocer en una experiencia personal
operación soberana del Altísimo en tu vida. Después de 40 años, muchos de nosotros hemos agregado un comentario a nuestro texto de vida y podemos ahora decir: el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es lo que significa que el justo por la fe vivirá? Que llega la etapa que Dios nos dio la oportunidad de conocerlo, de amarlo, de vivirlo, de experimentarlo. Y en nuestro texto de nuestra vida, sea independiente, sea matrimonial, sea como hijos, nosotros poner como comentario a Dios en nuestros hogares. Ese paso de escribir un comentario en nuestra vida significa un nuevo cambio, un nuevo comienzo, una experiencia nueva en un texto que usted tomó independientemente, sin Dios. Pero algunas personas no entienden el texto y sus vidas terminan antes de que realmente empiecen a vivir. Muchas veces no logramos entender el texto de nuestras vidas y nos sentimos encajonados dentro de una caja que no nos hace mirar más arriba de lo que estamos viviendo. Y cuando nosotros nos sentimos encajonados sin entender el texto de nuestra vida, no podemos nosotros tomar decisiones que realmente puedan traer beneficios a uno. Cuando usted llega a entender que en este tiempo de prueba que el mundo y la humanidad está viviendo, usted puede agregar al texto de su vida que Dios es soberano y que Él espera que todos aquellos que lo conozcamos podamos poner en este tiempo 2020, 2021 la palabra fe, la palabra descanso, la fe. No poder mirar solamente, encajonadamente, una pandemia. No poder sentir realmente una soledad sabiendo que en algún momento un comentario extraordinario que cambió, que tuvo un comienzo de cambio, un nuevo nacimiento para su vida, para su hogar. Usted no pueda llegar a recibir que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y que usted ahora en este tiempo está siendo probado en su fe. En el Génesis capítulo 22 registra una prueba muy grande que Abraham tuvo que enfrentar. También es cierto que nos presenta un cuadro bellísimo del sacrificio de nuestro Señor en el Calvario. El padre Abraham, como le llamaron los judíos, el fundador de la nación judía, nos enseña cómo él tuvo que enfrentar y manejar pruebas de la vida que nos toca vivir el día de hoy.
nos bloqueamos muchas veces en una circunstancia en que vivimos. Y sin llegar a conocer la historia de los antepasados, que también vivieron lo que nosotros pasamos el día de hoy. Usted se encierra en una pandemia, en un coronavirus, sin darse cuenta que en el tiempo de los reformadores vivieron lo que era la peste y morían más de lo que están muriendo el día de hoy. Tampoco nos damos cuenta que la tasa de mortandad, de suicidio, de HIV o de cáncer es mayor que la pandemia. Porque esta circunstancia en que el hombre está viviendo ha golpeado la puerta de tu corazón y de tu hogar. Y si no nos damos cuenta, damas y caballeros, ¿qué clase de fe tenemos dentro de una prueba? No podemos llegar a ser calificados por el maestro cuando usted rinde el examen. Usted se ha puesto activa desde el 15 de marzo del 2020 y está mostrando dentro de la escuela de la fe sus acciones, sus conductas, delante de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Génesis 22, 1, 2, tenga usted la amabilidad. Libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1 y 2 dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Gracias. Dice que llegó un tiempo en la comunión de un hombre humano, un antropo, un hombre con una naturaleza que venía de Adán y Eva, pecador como usted y yo, que a sus 75 años, donde él vivía en una Mesopotamia donde adoraban a deidades y su familia y él también, fue llamado para llegar a conocer al Dios vivo y verdadero. Y llegó el tiempo en que él entró dentro de un peregrinaje. Y en este peregrinaje Abraham tuvo que llegar a conocer a Dios. Y todo aquel que llega a conocer a Dios tiene que entrar a una escuela llamada la escuela de la fe. Porque el Altísimo no tiene otro lenguaje. El único lenguaje que habla Dios es la fe. Es por eso que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento expresa abiertamente que el justo por la fe vivirá. Y no debe de entenderse solamente en el sentido de económico, sino en el sentido del lenguaje espiritual que Dios anhela que usted y yo tengamos en esta vida. Recuerdo aquella historia cuando el Maestro Divino, caminando con sus seguidores, vino un hombre romano con fuerte identidad militar
este hombre romano, que era un centurión, un hombre preparado académicamente por el Imperio Romano, un hombre capacitado para poder liderar una centuria. Había escuchado del Maestro Divino, que era Dios hecho carne, pero había creído en él. No tenía por qué creer, porque ellos tenían dioses y obligaciones por el imperio de llegar a adorar a sus propios dioses romanos. Pero él tomó su propia decisión en su corazón de creer en que el Maestro Divino era Dios manifestado en carne por las obras que solamente Dios podía hacer. Un hombre de traje y de caballo elegante. Un hombre que tenía una voz para decir: traiga esto, haga esto, vayan a tal lugar. Y cabalgando su caballo de guerra, fue a buscar al maestro, porque este hombre había valorado a un empleado que tenía en su casa, que le había sido fiel. Y este centurión, por su conducta, era un hombre que apreciaba los valores humanos y llegó a amar, a querer a su empleado, y se enfermó de gravedad. Me imagino que el centurión lo llevó a diferentes clases de médicos y no hallaba la respuesta de su enfermedad. Su amor por su sirviente era más grande que un juzgamiento del Imperio Romano. Y cuando encontró al Maestro Divino, le dijo: Señor, tengo a mi empleado, a mi siervo, que está enfermo en mi casa. Y yo creo que usted es el Hijo de Dios, no el hijo de José. Le pido que lo sane. Ese hombre creía que era Dios. Ese hombre tenía fe. Ese hombre adentro tenía algo que llamaba la atención al Dios vivo y verdadero. Y Dios sabía el corazón de él. Y el Maestro Divino, Jesús, le dice: vamos a tu casa. Y él le dice: no, yo soy autoridad. Y como yo soy un centurión, una palabra mía militar basta para que me obedezcan. Yo me imagino al maestro escuchando a este hombre del Imperio Romano. Una palabra suya le dice: Señor, basta para que sane a mi siervo. En otras palabras, él creía que era Dios, que era el Mesías, el ungido, el enviado del Padre del cielo. ¡Qué interesante! Y el Señor le dice: ándate, y cuando llegues va a estar sano tu siervo. Yo no sé qué problema tiene usted. Yo no sé qué dificultad usted esté pasando en su matrimonio, con sus hijos, con sus padres, en el trabajo. ¿Qué enfermedad usted esté pasando?
pandemia. No debe de preocuparse usted si la pandemia viene de un gen mutante, si viene de una conspiración demoníaca. Usted no debe de enfocar su mente en eso, sino que usted debe de mirar que Dios es soberano. Usted debe de mirar que como hijo de Dios está siendo probado en medio de lo que el mundo está viviendo. Y que Dios espera de usted una mejor actitud que el mismo centurión. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Escúcheme bien. ¿Cuánto tiempo tiene usted caminando en el cristianismo? Y ese tiempo que usted tiene como peregrino dentro de los caminos del cristianismo, siguiendo las pisadas del Maestro, este es el tiempo que Dios está probando a su pueblo. ¿Y cuál es la actitud del pueblo que debe de tener? La actitud del pueblo que debemos de tener es una actitud de confianza. La pandemia no debe de crear un temor interno revelante, de lo cual nos va autodestruyendo y destruyendo a los que tenemos cerca. Esa naturaleza caída, ese estado anímico de temor que todos tenemos como humanos, debemos de aplicarlo en una prevención de cada acto que hagamos. Nuestro temor no es escalofriante. Nuestro temor se basa en humanidad. Pero el Altísimo espera que ese temor, amados hermanos, se convierta en una prevención en cada paso que usted dé. Porque la Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta. Eso se llama prudencia. Cuando uno es un hombre especializado en la seguridad, como lo era yo, la seguridad no se basa en ser matonesco, en ser bravucón, o empujar a las personas o allanar puertas. La seguridad se basa, ¿sabe qué? En la prevención. Recuerdo cuando tenía un cargo dentro de las cadenas hoteleras Marriott y tuve el honor de conocer al señor ministro actual en aquel entonces como presidente israelí, el Shimon Peres. Su seguridad llegaba primero para enfocar todo lo que había alrededor y dentro del hotel. Igual fue cuando llegó por horas a la suite presidencial el señor George Bush. Un mes antes llegó la avanzada norteamericana con sus propios aviones, su propia limusina blindada. Y déjeme decirle algo, la seguridad del señor George Bush en aquel entonces, que yo trabajaba con ellos, en ese entonces donde él iba a llegar era Miraflores. Miraflores, solamente ese distrito era del tamaño de Ambato. $800 metros alrededor, hablo de por lo menos 10 manzanas. Averiguaron nombres de familias, apellidos, trabajos. Por un mes hicieron una investigación.
los SWAT norteamericanos, porque no querían trabajar con la policía peruana, estaban en las terrazas con metralletas. Trajeron su propio carro y la suite presidencial, por una hora que el señor presidente iba a estar, se volvió una Casa Blanca en miniatura. El señor presidente llegó, norteamericano, entró por un poco de espacio, hizo lo que tenía que hacer sin descuidar Norteamérica y salió para otro país, donde ya otra avanzada un mes antes ya había estado en otra nación. ¿De qué está hablando? De prevención. Sus guardaespaldas no eran macucones, era gente delgada. Cuando conocí al señor embajador norteamericano, su guardaespaldas era un hombre mediano, delgado, que cuando iba a ir a comer a un lugar, el guardaespaldas iba, miraba la mesa, la silla donde se iba a sentar para que no se caiga, miraba puertas de escapes. Un hombre delgado. ¿De qué me está hablando, pastor? El temor no se basa en ser un aficionado, un sensacionalista para actuar. El temor se basa en el principio de la prevención. El temor se basa en un acto de fe delante del Altísimo. Dios es soberano y dice que Él le da de comer a sus pájaros. Pero cuando creó a los pájaros, a las aves, en el Génesis, Dios no dijo que era bueno en gran manera. Solo los creó. Pero cuando el Altísimo creó al hombre, coronó la creación y dijo: he creado al hombre y es algo muy bueno y de gran manera. Si Dios le da de comer a sus pájaros y tiene control de que coman, ¿por qué usted vive como vive, con temor? Si usted ha creído en el Dios verdadero, revelado en la Escritura, créeme que muy pronto podrás decir: yo en mi casa serviremos a Jehová. Por eso estás acá. Te menciono, amada hermana, hermano, que la escuela de la fe, de cuando en cuando debemos de pasar pruebas. Y nunca sabremos dónde estamos espiritualmente. Abraham tuvo su porción de pruebas desde el principio de su llamado. Primeramente le vino la prueba de la familia. Cuando Abraham tuvo que dejar a sus amados, tuvo que dejar su tierra con su comida, tuvo que dejar los amigos de infancia. Abraham era un hombre letrado, académico, no era un ignorante. Tuvo una vida social con personas en el aspecto de que estudió, se formó.
un carácter, tuvo padres, tuvo familia que él amaba. Y desde el momento que Dios lo llamó, lo probó. Y le ordenó, deja a tu padre, le dijo, deja tu parentela, deja aquello que amas tanto por mí. Deja aquello donde tu corazón está puesto. Y confía en mí, le dijo, ven a la tierra que te mostraré. Cree en mí, le dijo. Ten fe. Haz un acto de fe. Muchos de ustedes han tenido un encuentro con el Altísimo. Muchos de ustedes han tenido el honor de recibir una revelación directa. Y tienes que mostrarle a Él el agradecimiento. No es la pandemia, no es el dinero, es su corazón. Es el acto que Él está esperando de ti. Pero Abraham, siendo anciano, no solamente tuvo la prueba de dejar su tierra y su parentela, sino que le siguió la prueba del hambre. Un hombre que tenía economía, que tenía estabilidad emocional, un hombre que tenía dinero, porque él vendió sus propiedades y compró ganado y caminó con su dinero, y Dios empezó a multiplicarle y a triplicarle. Y de repente vino hambre, porque Abraham fue probado, como muchos de nosotros, que dejamos tierra, que dejamos parentela, y que vinimos a ser pobres, a tener hambre. Un acto de fe, una prueba de valor, una prueba desafiante, una prueba verdadera, que pocos son los que la hallan y la aplican en sus vidas. Y Abraham tuvo que buscar ayuda. Tocó puertas, ayúdame con una ofrenda. Ayúdame porque tengo hambre. Y muchos ahora estamos viviendo y pasando una vez más las pruebas. Pero las pruebas no son para quejarnos. Las pruebas no son escúcheme bien, para abandonar el hogar, para quejarnos del trabajo que debo de ganar más por mis años de servicio. Las pruebas no son para sentirnos con derecho de algo. Las pruebas son para amar.
esposo, a la esposa, a los hijos, para valorar la poca comida, para valorar a aquel o aquella que te da un dinero por trabajo o por una ofrenda, para valorar a aquellos de que en medio de tu prueba se acercaron para darte de comer. La prueba, ¿sabes para qué es? Para darte cuenta que cuando tienes frío, alguien vino y te tapó y te calentó. La prueba es para que te des cuenta quiénes son los que estuvieron contigo. Los que te alentaron, los que oraron constantemente por ti, los que te motivaron, sigue adelante, cuidado, te contagias, no dejes de congregar, no dejes esto, no peques. La prueba es para mostrarle a aquel que te llamó un día de que lo amas, de que lo amas, con tu fidelidad a Él, con tu consagración a Él. La prueba no es para irse al mundo. La prueba no es para emborracharse, para dejar el hogar. En medio de la prueba es cuando más demuestras la clase de persona que eres. El valorar a aquel que murió por ti para darte vida. ¿Sabes qué es la prueba? El dar oportunidades a otros. En medio de la prueba que vivió Abraham, tuvo que escoger a dónde ir, porque en algún momento de su peregrinaje empezaron las peleas con su sobrino Lot y con sus empleados. Y Abraham murió para dar vida a su sobrino. Llegó el momento que le dijo: escoge tú. En medio de la prueba en que estaban viviendo, de peleas, de riñas, él menguó y le dio oportunidad a su sobrino. Y muchas veces ustedes no dan oportunidad a otros por su egoísmo. Tienes que darte una oportunidad de que Dios restaure tu hogar, que Dios restaure tu vida, que Dios restaure, porque tú no puedes. Tu carácter, tu manera de ser. El águila que vive en las alturas rocosas de las montañas. La madre en algún momento tiene que enseñarle a su polluelo a volar. Y después de haberla cuidado, el águila agarra a su polluelo en la altura y lo suelta. Porque llega el momento que ella tiene que menguar y darle vida a su polluelo.
El opacar tu pecado es no darte vida a ti. El opacar el pecado de tu familia, en tu casa, sus mentiras, sus engaños, o fuera de tu hogar, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus propios padres, opacarle su pecado es no menguar para darle vida a él, sino es opacarle y aplaudirle su pecado delante de Dios. A los esposos, a las esposas, a los hijos, a los hermanos de sangre, no se les puede permitir que pequen delante de alguien que ama a Dios y callarse. Porque usted no está menguando para que Dios sobre en la vida de aquel del cual usted ora o anhela que cambie. Abraham también pasó la prueba de la guerra. Abraham, siendo anciano, amado hermano, tuvo que enfrentarse. Pero él no era un soldado militar. Por supuesto que comunión con Dios tenía, y tenía la sabiduría de lo alto, la fortaleza de lo alto. Pero él no era un Marine, él no era un Air Force, un Delta Force, un SWAT. Era un ministro que también fue probado en medio de una guerra espiritual. Tuvo que pelear con demonios muchas veces. Porque tenemos que ser probados en muchas áreas de nuestras vidas que Dios permite que lo vivamos. Pero cuando pasa esto, debemos de recordar que estamos dentro de la escuela de la fe y que Dios espera, según la prueba en que usted viva, que responda como hizo el centurión, creyendo en el poder de su palabra. Quiero terminar diciéndote que Abraham también fue probado en la prueba material. Cuando llegó el momento de escoger, él no escogió una ciudad donde había riquezas como Sodoma. Él escogió el camino de Dios, un camino de fe, un camino de oración, de comunión. No se fue a la ciudad donde había material, sino que él siguió caminando como beduino por las tierras polvorientas del Medio Oriente. Porque él entendió que él era pasajero en este mundo y que valía más ser amigo de Dios que del mundo mismo. Cuando usted llega a entender que usted está siendo probado en este tiempo con la circunstancia que usted vive, y que Dios espera que usted actúe de una manera agradable a Él, muera o viva, usted lo sigue agradando a Él. Hubo una hermana que se enfermó y su familia, ándate al hospital, toma esto, y ella dijo no. Voy a esperar en la voluntad de Dios. Llamaron al pastor. La hermana está
está enferma, usted la conoce, hable con ella. El pastor fue y le dijo, ¿por qué no vas al médico? ¿Por qué no haces esto? Y ella la miró y le dijo, pastor, voy a esperar la voluntad de mi Padre porque yo lo conozco. Una palabra suya basta para sanarme. Sé en quién he creído, decía. Reprendió la actitud de fe que no tenía ese pastor. Y le dijo, pastor, prométame algo. Porque sé que mi familia lo va a estar trayendo acá. Que mientras que yo me mueva, usted no me levanta de esta cama. Y el pastor le dijo que ya. Pasaron los días y la hermana empeoró. Y el pastor iba a verla y le hablaba. Y cuenta el pastor que la hermana le decía así nada más con el dedo. Como diciéndole, mientras que me mueva, no me sacas de aquí. Si es la voluntad de mi Padre, moriré. Y si no, viviré. Hasta que dejó de mover el dedo y la sacaron. El Señor se la llevó. Muchas veces estás sobreviviendo a tu manera y no a la manera de Dios. Muchas veces estás viviendo con tu poder y no con el poder del Altísimo. Muchas veces estás viviendo bajo tu voluntad y no bajo la voluntad del Altísimo. Y es ahora donde debemos de vivir con fe, creyéndole a aquel que murió y resucitó del terror para darte vida y vida en abundancia en el cielo y en la tierra. Quiero terminar diciéndote una frase judía. En Israel, los judíos de antaño se miran y dicen Laila Tov, o se dicen Eber Tov, o Boker Tov. Es un saludo que significa en hebreo deseo que desde este momento hasta que acabe la tarde Dios te prospere. La prosperidad que le está diciendo no es económica. Lo que le está diciendo, anhelo que alcances, mi hermana, la paz espiritual de Dios para poder terminar tu tarde en su presencia. Y es lo que anhelo en usted esta mañana. Que usted alcance la paz de Dios en medio de la vida. Pónganse de pie y cierren sus ojos. Amado Dios mío, amado Padre bendito, Padre celestial, oh maravilloso Dios, maravilloso Rey, oh bendito Señor gran Jehová, oh Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Esta noche, excelentísimo Dios, nos hemos presentado delante de usted y hemos recibido su palabra.